La peste negra fue una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad, causada por la bacteria Yersinia pestis, una bacteria que vive normalmente en pequeños mamíferos y sus pulgas, y que en ciertas condiciones puede transmitirse a los seres humanos provocando tres formas principales de la enfermedad: la peste bubónica, la peste septicémica y la peste neumónica. La peste bubónica era la forma más común y se caracterizaba por la aparición de bubones, es decir, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, que podían crecer hasta el tamaño de una nuez o incluso de una manzana, apareciendo generalmente en las ingles, axilas o cuello. La septicémica se producía cuando la infección entraba en el torrente sanguíneo provocando hemorragias internas, manchas negras en la piel y, en la mayoría de los casos, una muerte muy rápida. Mientras que la peste neumónica afectaba a los pulmones, se transmitía por el aire a través de gotas expulsadas al toser y era la más contagiosa y letal de las tres formas, con una tasa de mortalidad que podía alcanzar el 100% si no se trataba. Aunque en el siglo XIV, evidentemente, no existía tratamiento eficaz, la gran pandemia conocida como la peste negra comenzó en Asia Central, probablemente en la región de las estepas de Mongolia, donde la bacteria Yersinia pestis circulaba en poblaciones de roedores salvajes. Desde allí, se cree que la peste se expandió hacia Occidente a través de la Ruta de la Seda, la gran red comercial que conectaba China y el este asiático con Oriente Medio y Europa. El primer gran brote registrado en Europa comenzó en el año 1347, cuando barcos genoveses procedentes del puerto de Caffa, en el Mar Negro, llegaron a Sicilia llevando a bordo marineros moribundos y ratas infectadas. Desde Sicilia, la enfermedad se expandió rápidamente hacia el norte y el oeste, alcanzando ciudades como Marsella, Génova, Pisa y Venecia antes de finalizar 1347. En 1348 ya estaba en Francia, España, Suiza, y se extendía a través de las rutas comerciales y de peregrinación. En Inglaterra, la peste llegó en junio de 1348 y devastó Londres entre 1348 y 1349. En Escandinavia alcanzó Noruega en 1349 y Suecia en 1350. Y en el Sacro Imperio Romano Germánico se propagó de forma brutal en 1349, afectando ciudades como Hamburgo, Bremen, Colonia y Estrasburgo. Se calcula que la peste negra acabó con entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia y el norte de África, aunque las cifras exactas varían enormemente según las fuentes. En Europa se estima que murió entre un 30% y un 60% de la población. Por ejemplo, en Florencia, se cree que murieron 2/3 de sus habitantes, mientras que en ciudades alemanas como Hamburgo o Bremen las crónicas describen la desaparición de casi la mitad de sus ciudadanos. La peste se propagaba fundamentalmente por la picadura de pulgas infectadas que viajaban sobre ratas negras, aunque en el caso de la forma neumónica, podía transmitirse entre humanos a través de gotículas respiratorias. En aquel tiempo no se conocía la verdadera causa de la enfermedad y se pensaba que estaba provocada por miasmas, es decir, vapores nocivos procedentes de cuerpos en descomposición o de aguas estancadas, lo que llevó a la población a encender hogueras, quemar hierbas aromáticas y evitar el contacto físico. Los médicos de la época empleaban trajes especiales con máscaras en forma de pico de ave, llenas de hierbas como menta, mirra o alcanfor, creyendo que el olor les protegería del aire corrupto. Sin embargo, ninguna de estas medidas era eficaz contra la bacteria. Las consecuencias de la peste negra fueron inmensas, no solo en términos demográficos, sino también económicos, sociales y culturales. La escasez de mano de obra provocó el aumento de salarios en muchas regiones, se produjeron cambios en las estructuras feudales, y se generó un clima de miedo y superstición que desembocó en persecuciones, especialmente contra comunidades judías, acusadas falsamente de envenenar pozos. En lo cultural, la peste inspiró numerosas obras de arte y literatura, como el Decamerón de Giovanni Boccaccio, que describe a un grupo de jóvenes huyendo de Florencia para evitar el contagio. La danza macabra se convirtió en un motivo recurrente en el arte europeo, representando esqueletos que conducen a hombres y mujeres de todas las clases sociales a la tumba, recordando la igualdad de todos ante la muerte. La peste negra también generó múltiples rebrotes en los siglos siguientes, aunque de menor magnitud que el brote inicial, apareciendo en oleadas en 1361, 1374, 1389 y posteriormente en los siglos XV y XVI. La pandemia alteró profundamente la percepción de la vida y de la fe en toda Europa, dejando una marca indeleble en la historia y en la memoria colectiva. Y en este canal, vamos a seguir desentrañando los detalles de esta catástrofe, porque comprender la peste negra es también comprender las raíces de nuestro mundo moderno. La propagación de la peste negra a lo largo del siglo XIV fue facilitada por factores geográficos, sociales y económicos. En primer lugar, el crecimiento de las rutas comerciales había creado una red intensa de conexiones entre Europa, Asia y África,
Los barcos mercantes transportaban no solo seda, especias y metales preciosos, sino también ratas negras, Rattus rattus, y sus pulgas, Xenopsilla cheopis, vectores principales de Yersinia pestis. Además, las ciudades medievales eran lugares perfectos para el desarrollo de la enfermedad, calles estrechas, mala ventilación, acumulación de basura y excrementos, y una población vivienda en hacinamiento favorecían la proliferación de ratas y pulgas, lo que convertía cada barrio en un caldo de cultivo para la peste. Otro elemento crucial fue la guerra. Los ejércitos en movimiento facilitaban la propagación, porque no solo llevaban soldados, sino animales, provisiones y contactos con poblaciones locales. Además, durante el asedio de la ciudad de Kaffa en 1346, se produjo un evento que la historia recuerda con asombro. Los mongoles, sitiando la ciudad, comenzaron a lanzar cadáveres infectados con peste dentro de las murallas mediante catapultas. Este suceso, considerado uno de los primeros ejemplos de guerra biológica, obligó a los comerciantes genoveses a huir por mar, llevándose consigo la enfermedad. Así comenzó la entrada masiva de la peste en Europa, llegando primero a Sicilia en octubre de 1347 y extendiéndose después a través de los principales puertos del Mediterráneo. En Venecia, se calcula que murió el 60% de la población, en Marsella, el 40%, y en Florencia, las crónicas describen que se enterraban cadáveres en fosas comunes, a veces arrojando cal viva sobre los cuerpos para frenar el hedor y la propagación de la infección. En Londres, entre 1348 y 1350, se estima que falleció cerca del 50% de sus habitantes, mientras que París perdió casi 100.000 personas. La rapidez del contagio sorprendía a los cronistas, pues en apenas semanas, pueblos enteros quedaban desiertos. En la variante neumónica, el contagio era aún más mortal, porque podía transmitirse directamente de persona a persona por el aire, sin necesidad de pulgas ni ratas. Se describía que bastaba estar cerca de un enfermo que tosiera o estornudara para contraer la plaga. Las descripciones médicas de la época coinciden en síntomas comunes: fiebre alta, escalofríos, intensos dolores de cabeza, náuseas, vómitos y sobre todo la inflamación de los ganglios linfáticos, que se convertían en bubones oscuros y extremadamente dolorosos. El color negro de las manchas en la piel, causado por hemorragias internas, dio nombre a la peste negra, aunque este término comenzó a usarse más ampliamente en épocas posteriores, durante el siglo XVI. Mientras tanto, la desesperación llevó a prácticas extremas. Aparecieron grupos de flagelantes, hombres y mujeres que recorrían ciudades azotándose públicamente, creyendo que así aplacaban la ira divina. Se produjeron brotes de violencia contra minorías, en particular contra comunidades judías, acusadas falsamente de envenenar pozos, lo que provocó matanzas en ciudades como Estrasburgo, Basilea o Colonia. Y aunque el Papa Clemente V emitió bulas papales para proteger a los judíos, el pánico era más fuerte que cualquier decreto, y miles fueron asesinados o expulsados. Mientras tanto, la peste seguía avanzando sin freno, afectando regiones rurales tanto como urbanas. En zonas agrícolas, la falta de trabajadores provocó el abandono de campos y viñedos, lo que generó escasez de alimentos y aumentó aún más el sufrimiento. Y aunque la primera oleada más devastadora se extendió entre 1347 y 1353, en décadas posteriores seguirían brotes, más localizados, pero igualmente mortales. En 1361, en 1369, en 1374 y hasta bien entrado el siglo XV, cada vez que se desataba un nuevo brote, la población revivía el mismo terror: el sonido de las campanas fúnebres, el aire denso de las ciudades, el olor de la muerte, y la certeza de que la peste podía volver en cualquier momento. En este canal vamos a seguir desmenuzando cada detalle, para comprender cómo un solo microorganismo logró transformar el curso de la historia. La magnitud de la peste negra no solo se mide en la devastación demográfica, sino en las enormes transformaciones económicas, sociales y culturales que desencadenó, porque Europa, tras perder entre un tercio y la mitad de su población en apenas unos años, entró en un periodo de cambios profundos. Uno de los efectos inmediatos fue la crisis de la mano de obra. Con menos campesinos para trabajar la tierra, los señores feudales se vieron obligados a ofrecer mejores condiciones a los supervivientes. Y en algunos lugares, los salarios se duplicaron o triplicaron, lo que antes era impensable bajo el sistema feudal. Esto generó tensiones sociales, porque las autoridades intentaron frenar el alza de salarios con leyes como el Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra en 1351, que prohibía a los campesinos exigir más dinero por su trabajo. Pero la realidad económica era imposible de contener. En Francia, la situación condujo a rebeliones como la Jacquerie en 1358, un levantamiento campesino. Motivado en parte por el hartazgo ante los impuestos y las condiciones laborales,
La peste negra también provocó cambios en la propiedad de la tierra. Muchas familias nobles quedaron sin herederos directos, lo que permitió a nuevos actores sociales adquirir tierras y escalar posiciones en la jerarquía social. Aparecieron hombres nuevos, burgueses enriquecidos que comenzaron a tener un peso creciente en la política y la economía. En lo religioso, la fe popular sufrió un enorme golpe, porque las plegarias, las procesiones y las reliquias sagradas no lograron detener la enfermedad. Aunque la Iglesia siguió siendo poderosa, muchos comenzaron a cuestionar su autoridad, se multiplicaron las prácticas de devoción personal y aparecieron movimientos de reforma que siglos después desembocarían en la Reforma protestante. Además, la constante imagen de la muerte convirtió a la sociedad medieval en una cultura obsesionada con lo efímero, las danzas macabras, frescos y esculturas que mostraban esqueletos llevando a reyes, papas, campesinos y niños de la mano hacia la tumba, se convirtieron en un símbolo universal, recordando que la muerte no distingue rangos. En la literatura, obras como el Decamerón de Giovanni Boccaccio ofrecieron una visión casi sociológica de cómo reaccionó la sociedad. Boccaccio describía cómo en Florencia la gente huía de sus familiares, abandonaba a los enfermos, y cómo la moral se relajó mientras la población se entregaba a los placeres mundanos, convencida de que el fin estaba cerca. En términos demográficos, la despoblación fue tan grande que en algunos lugares pasaron generaciones antes de recuperar la cifra de habitantes previa a 1347, regiones enteras quedaron prácticamente vacías, pueblos desaparecieron para siempre, y los documentos de la época muestran miles de nombres de aldeas que tras la peste no volvieron a aparecer. Las ciudades, aunque muy golpeadas, a veces se recuperaron más rápido, porque los supervivientes encontraron nuevas oportunidades económicas, heredaron bienes, y ocuparon cargos vacantes. En el campo, sin embargo, la estructura feudal comenzó a resquebrajarse lentamente, porque los señores ya no podían controlar a los campesinos con la misma dureza, y muchos siervos lograron negociar su libertad, y mientras tanto, la peste negra no desapareció por completo tras el brote inicial. Siguió presente en oleadas periódicas durante los siglos XV, XVI y XVII, con brotes particularmente duros como los de 1361. Conocido como la peste de los niños, porque afectó con especial crudeza a los más jóvenes, y el brote londinense de 1665, que dejó decenas de miles de muertos antes de disiparse definitivamente tras la Gran Plaga de Londres. La explicación científica de la peste no llegaría hasta finales del siglo XIX, cuando en 1894, Alexandre Yersin, un bacteriólogo franco-suizo, aisló el bacilo Yersinia pestis durante un brote en Hong Kong, confirmando que la enfermedad era bacteriana y se transmitía a través de pulgas y roedores. Antes de eso, las teorías medievales sobre miasmas y castigos divinos dominaron el pensamiento europeo. La peste negra, más allá de ser una catástrofe sanitaria, dejó una huella indeleble en la historia del continente, transformó instituciones, sembró las bases de cambios sociales, y grabó en la memoria colectiva europea el terror a lo invisible. Y aquí en Reconstruyendo la Historia, seguimos desentrañando las capas de este suceso monumental, porque entender la peste negra es entender también cómo de frágil y resistente puede ser la civilización humana. Y mientras Europa salía lentamente del abismo en el que la había sumido la peste negra, las consecuencias seguían propagándose como ondas en un estanque, porque la pandemia no solo había diezmado poblaciones, había cambiado la forma en que las personas pensaban, trabajaban, rezaban y se relacionaban, en el ámbito económico. El descenso drástico de la población significó que tierras antes cultivadas quedaran abandonadas, viñedos y campos de cereal se convirtieron en pastizales, porque criar ovejas requería menos mano de obra. Esto generó en Inglaterra, por ejemplo, un fuerte aumento en la producción de lana, lo que acabaría alimentando el auge de la industria textil y de las exportaciones. En otras regiones, sin embargo, la disminución de campesinos llevó a una crisis de producción agrícola, lo que generó hambre y encarecimiento de los alimentos. En términos sociales, el vacío dejado por la muerte abrió la posibilidad para que muchas personas, que antes estaban atadas a sus señores feudales, reclamaran libertad y mejores salarios. En lugares como Inglaterra, estas tensiones desembocaron en episodios de violencia, como la revuelta de los campesinos en 1381, encabezada por figuras como Wat Tyler, exigiendo el fin de los impuestos opresivos y de las servidumbres. En el plano religioso, la Iglesia se vio severamente afectada, no solo porque perdió un número altísimo de clérigos, monjes y monjas, sino porque la fe de la gente se resquebrajó al comprobar que las oraciones, las reliquias sagradas y las procesiones no lograron detener la enfermedad. Se produjo así un aumento de movimientos de piedad individual y surgieron grupos que predicaban la necesidad de reformar una iglesia que muchos veían demasiado rica y desconectada del sufrimiento del pueblo.
Esta pérdida de confianza en las estructuras religiosas sentó las bases para movimientos posteriores como el hoyardismo en Inglaterra, precursor de ideas reformistas, y para una mayor difusión de textos religiosos en lenguas vernáculas. En lo cultural, la obsesión por la muerte se convirtió en un elemento omnipresente. Las danzas macabras, frescos y manuscritos en los que esqueletos conducían a reyes, obispos, mercaderes y campesinos hacia la tumba, recordaban que la muerte no respetaba ni riqueza ni poder. Esta iconografía se propagó por toda Europa, apareciendo en iglesias, cementerios y hasta en objetos cotidianos como cofres o cubiertas de libros. En la literatura, escritores como Boccaccio plasmaron en el Decamerón no solo las escenas de horror, sino también la forma en que la sociedad reaccionó, con miedo, egoísmo, y en muchos casos, con un abandono absoluto de las normas morales y sociales. En su relato, jóvenes nobles huyen de Florencia y se refugian en el campo, narrando historias para olvidar el horror que reina en la ciudad. Este contraste entre tragedia y placer, entre muerte y vida, se convirtió en un rasgo fundamental de la cultura de la época. Y mientras tanto, en la ciencia, aunque el conocimiento médico de la época no alcanzó a comprender la verdadera naturaleza bacteriana de la peste, la experiencia acumulada llevó a la creación de medidas de salud pública rudimentarias pero efectivas, como los cordones sanitarios, la cuarentena de barcos y viajeros, y la designación de oficiales de sanidad en las ciudades. Venecia instauró uno de los sistemas más organizados, creando islas de cuarentena, los lazaretos, donde los viajeros debían permanecer 40 días antes de ser admitidos. En la ciudad, estas prácticas sentaron las bases para el control de epidemias en siglos posteriores, y aunque el término peste negra se popularizó más en el siglo XVI, en el momento de la gran epidemia se hablaba simplemente de la gran mortandad o de la pestilencia. Lo cierto es que su huella quedó grabada en la memoria europea, durante generaciones. Cualquier brote de enfermedad desataba el mismo pánico, el recuerdo de los cuerpos amontonados, de las campanas doblando día y noche, del aire cargado de olor a muerte, siguió persiguiendo la sociedad medieval y renacentista. Incluso cuando el Renacimiento trajo nuevos aires de conocimiento, la peste negra seguía acechando, resurgiendo con brotes en ciudades como Londres en 1563, 1593 y el devastador brote de 1665. La última gran plaga en Inglaterra antes de desaparecer definitivamente en Occidente, pero su impacto había sido tan profundo que incluso cuando la enfermedad dejó de asolar Europa, su sombra continuó moldeando el arte, la literatura y la conciencia colectiva, y aquí en Reconstruyendo la Historia, seguimos explorando cada huella, cada cifra y cada testimonio, para entender cómo la peste negra no solo mató a millones, sino que transformó por completo el rumbo de nuestra civilización. Así, cuando miramos hacia atrás y pensamos en la peste negra, no estamos hablando solo de una epidemia, sino de un suceso que redefinió la historia de la humanidad, porque más allá de los millones de muertos, de las calles silenciosas y de los cementerios llenos, la peste negra fue un punto de inflexión que cambió para siempre las estructuras sociales, la economía, la religión y hasta la mentalidad colectiva de Europa. La enfermedad, causada por la bacteria Yersinia pestis, comenzó su expansión en Asia Central, viajando a través de rutas comerciales como la Ruta de la Seda, transportada por pulgas que vivían sobre ratas negras, y desembarcó en Europa en 1347, cuando barcos genoveses llegaron a Sicilia desde el Mar Negro. A partir de ese momento, la peste se propagó sin freno, alcanzando cada rincón del continente en apenas 5 años, provocando la muerte de entre un tercio y la mitad de la población europea. Las principales formas de la enfermedad fueron la peste bubónica, caracterizada por bubones inflamados y dolorosos, la peste septicémica, que entraba en el torrente sanguíneo y causaba hemorragias internas, y la peste neumónica, la más contagiosa y letal, que afectaba los pulmones y se transmitía por el aire. Los contemporáneos, ignorantes de las causas reales, culparon a los miasmas, a los astros, a minorías como los judíos y a la ira divina, lo que provocó persecuciones y violencia. Sin embargo, el verdadero enemigo era una bacteria invisible que aprovechó las condiciones de hacinamiento, pobreza y falta de higiene de las ciudades medievales para extenderse sin control. Las consecuencias fueron enormes, porque el colapso demográfico creó una escasez de mano de obra que hizo subir salarios, quebró relaciones feudales y permitió a muchos campesinos y trabajadores mejorar su posición social. En lo cultural, la peste dejó una huella profunda. Con la proliferación de imágenes de la muerte en frescos, esculturas y manuscritos, las danzas macabras se convirtieron en un símbolo universal de la igualdad de todos ante la tumba, mientras escritores como Boccaccio retrataban no solo el horror, sino también la transformación moral y social que vivió la sociedad. Y aunque el brote más devastador se dio entre 1347 y 1353, la peste negra siguió apareciendo en oleadas durante los siglos siguientes, marcando generaciones enteras con el miedo constante a que lo invisible volviera a golpear.
Finalmente, no fue hasta 1894, cuando el bacteriólogo Alexandre Yersin aisló Yersinia pestis durante un brote en Hong Kong, que se comprendió la naturaleza bacteriana de la enfermedad, lo que permitió, siglos más tarde, desarrollar tratamientos y estrategias de control que erradicaron los grandes brotes de peste en Occidente. Sin embargo, incluso hoy, la peste no ha desaparecido por completo del mundo, sigue existiendo en regiones aisladas. Aunque con casos esporádicos y tratados eficazmente con antibióticos modernos, pero su recuerdo sigue vivo como una advertencia, porque la peste negra no solo cambió la Edad Media, cambió para siempre la forma en que la humanidad percibe su vulnerabilidad ante lo invisible. Es una historia de muerte, sí, pero también de transformación, de cómo, incluso en los tiempos más oscuros, el ser humano encuentra maneras de adaptarse, de resistir y de seguir adelante. Y aquí en Reconstruyendo la Historia, creemos que conocer estos episodios no es solo mirar el pasado, es entender quiénes somos hoy y cómo hemos llegado. Hasta aquí, si te ha gustado este recorrido por uno de los capítulos más sombríos y fascinantes de la historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarme en próximos viajes por el tiempo, porque la historia no está muerta, está viva, y aquí la seguimos reconstruyendo juntos.